Ya hemos señalado, pero siempre es bueno repetir, que el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es la institución eh, que apoya al desarrollo de la ciencia y la tecnología en el mundo, pues es el organismo que luego que en 1995 se inició la física médica, hizo a ver, ¿qué pasa acá? Hizo un libro, mejor dicho, convocó a un grupo de científicos del mundo para hacer un libro y también un juego de diapositivas sobre la física médica para que los países en el mundo no tengan que estar gastando esfuerzo haciendo figuritas que ya todo el mundo conoce y que todos tengamos más o menos el mismo conocimiento de la física de radiaciones que permite aplicar en la física médica, sea para imagenología como para radioterapia. Esa es la medicina nuclear, ¿no? Entonces hemos visto en la clase primera una serie de aspectos básicos y ahora lo que vamos a hacer es la estructura atómica y nuclear. Y para ello, como ustedes han visto, hemos pasado un video con figuritas contando la historia de cómo esta estructura de la materia empezó a descubrirse. Debo señalar, sin embargo, que esta estructura de la materia, tal como se ha visto, se ha escuchado y como vamos a ver ahora, se refiere a un modelo de estructura atómica y nuclear. Como modelo, sirve para dar cuenta de los valores, de las energías, de la radiación, de todos los fenómenos que pueden ser detectados. Hemos visto que la física atómica y nuclear es un conjunto, está compuesto por un conjunto de modelos y teorías basadas no en la observación directa del átomo ni del núcleo, que no se pueden ver, sino de la radiación que se detecta, que sale de estos átomos. Y a partir de esa radiación y de las reacciones que dan lugar cuando se realizan, pues se hace estos modelos. Ahora, ya vimos que Rutherford descubrió o planteó la teoría, su modelo atómico, que también algunos le llaman un modelo planetario, porque está en el centro el núcleo y muy pesado, prácticamente toda la masa del átomo está allí en el núcleo y hay Z electrones que giran alrededor. Y también hemos visto que el señor Chadwick descubrió el neutrón, ¿no? Ya más o menos se sospechaba que habían neutrones en el núcleo porque el hidrógeno tenía una carga igual a la de un electrón en el núcleo, positivo, y la masa era como la masa del hidrógeno 1. Sin embargo, cuando se tenía átomos con mayor número de protones, curiosamente, la masa no era proporcional al número de protones, ¿no? Que a veces era el doble y a veces el doble más algo, lo que hizo sospechar a varios científicos que de repente también hay partículas neutras, lo que se descubrió en, eh, en 1974, y este descubrimiento fue hecho por James Chadwick. A partir de ese momento, a un núcleo se le conoce, se le identifica por el número de protones Z y número de neutrones N. Y, por supuesto, el número másico
Z más N. Cabe recordar que acá se están indicando estos números en itálica. Ya dijimos que estas son cantidades, no son unidades, de modo que se pone en itálicas. Muy bien. Para la física médica es muy importante saber que en realidad el átomo es prácticamente vacío, ¿no? Vimos en el video que si el núcleo tuviera un tamaño de 1 metro, los electrones estarían girando en órbitas de 100 kilómetros de radio. Imagínense ustedes. O sea, si en este momento todo se amplificaría y un núcleo estaría de nuestro tamaño más o menos, el tamaño del átomo sería hasta de aquí hasta Huacho girando, ¿no? Y el siguiente núcleo estaría por Barranca, o sea, a 200 kilómetros. Y entre núcleo y núcleo hay prácticamente vacío, porque los electrones son chiquitos, muy pequeñitos, y obviamente ustedes podrán imaginar que si pasa una partícula que viene del espacio hacia un átomo, donde hay un núcleo aquí en Lima de 1 metro cuadrado y el otro núcleo por Barranca, 200 kilómetros, prácticamente esa partícula que viene del espacio se encontraría con un vacío tremendo. Esto es muy importante que se comprenda, sobre todo en física médica, que tenemos que ver con la interacción de la radiación con la materia. Una partícula neutra que viene hacia un átomo prácticamente se encuentra con vacío. Vacío porque para interactuar con algún elemento del átomo, esta partícula neutra tendría que chocar físicamente, tocarla, rozarla, ¿no? Y eso es muy poco probable porque son las partículas muy pequeñitas y en un espacio bastante parecido al vacío. Sin embargo, si es que viene una partícula cargada, y allí ya es otra historia, porque obviamente si es que un electrón que está girando alrededor del núcleo lo hace porque hay una fuerza eléctrica entre ellos, eso significa que cualquier partícula cargada que pase por ese mundo de electrones va a sentir también la fuerza eléctrica del núcleo y también de los electrones, porque están justamente, los átomos están en un entorno eléctrico y electromagnético. O sea que si es un entorno electromagnético, una partícula cargada va a tener de todas maneras que interactuar con ese átomo. Por eso es que se producen reacciones de ionización y otros fenómenos muy importantes para la física médica, en la que se tiene que irradiar tejidos, en la que se tiene que tomar imágenes. Por eso digo que tener una idea completa, geométrica, digamos, y energética del átomo es fundamental para aquellos que se dedican a la física médica. Muy bien. Ya saben que ustedes pueden preguntar en cualquier momento. Vamos a ver acá cómo es esto. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Muy bien, quiero ver acá. Hay 16 participantes. Muy bien. Entonces, cuando quieren hablar a alguien, pone la manito azul para hacer cualquier pregunta. Vamos a colocarlo en una esquinita. Ok. Muy bien. He señalado que, grosso modo, en un núcleo
el número másico, es decir, n más z, es igual a, bueno, es el número másico A, ¿no es cierto? Pero esa es forma aproximada, porque en realidad, a medida que el núcleo va creciendo, o sea, hay más neutrones y más protones, la estabilidad ya no se logra cuando Z es igual a N, como ocurre con la partícula alfa. No, se logra cuando Z, como ven ustedes en esta fórmula, es igual al número másico dividido entre 1.98 más 0.0155 a la 2/3. Esta es la relación de los núcleos estables. Claro, también hay otros núcleos, por supuesto, con diferente A igual Z. Dicho sea de paso, a eso se llama isótopos. Todos los núcleos que tienen el mismo Z con diferente A se llaman isótopos del Z. El Z define el elemento. El Z igual a 1 es hidrógeno y el más pesado de todos es el 92 en la naturaleza, ¿no? El Z92. Bueno, como este es un curso que también tienen ustedes que mostrar que están siguiendo, le voy a hacer la pregunta. A ver, supongan ustedes, pregunta, supongan ustedes que queremos saber cuál es el núcleo más estable, cuál es el isótopo más estable del uranio. El isótopo más estable del uranio. Por favor, saquen ustedes su lapicerito y calculen cuál es aproximadamente, ¿no? ¿Cuál es el isótopo del uranio más estable? ¿Ya? Basado en las preguntas, en la información que yo les he señalado, ¿sí? A ver, saquen su calculadora, en la misma computadora que están ustedes, pueden hacer ese cálculo. Acuérdense que este curso es teórico y práctico, así que también tienen ustedes que hacer algún ejercicio. ¿Encontraron alguno? Levante la mano el que encuentre primero. Bueno, eso lo vamos a dejar para después, porque no vamos a estar después un poco más tarde lo hacen como ejercicio. Seguimos. Bien. Hay algunas definiciones importantes que deben ustedes tomar en cuenta en la conversación técnica que tengan ustedes. El número de Avogadro, ya obviamente ustedes lo conocen muy bien, ¿no? Es el número de átomos que tiene una mol, y ese es 6.022 por 10 a la 23. ¿No? Por ejemplo, si tienen ustedes el cobalto 60, una mol significa 60 gramos, ¿no? De cobalto. Si usted tiene 60 gramos de cobalto, el número de átomos de cobalto será 6.022 por 10 a la 23. Si fuese de radio, 222 sería 226 gramos de radio, que tendrían 6.023 por 10 a la 23 átomos. Esa es una definición que ya todo el mundo lo sabe desde la secundaria, pero siempre es bueno que ustedes se acuerden, ¿no?
Ahora bien, también hay molécula, la mol molecular. Ya no se trata de átomos, sino de moléculas. Entonces, allí ustedes, una mol molecular tendrá 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Por ejemplo, ahí lo tenemos, ¿no? Una mol de agua. El hidrógeno pesa 1, tiene masa 1. Como hay 2 hidrógenos, sería 2. El oxígeno 16, el estable, 2 más 16, 18. O sea que 18 gramos de agua tendrán 6.022 moléculas de agua. Y el dióxido de carbono tiene 44 gramos, porque el carbono es 12, el oxígeno 16, 16 por 2, 32, más 12, 44 gramos de dióxido de carbono. Tiene 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Esas son las definiciones que no hay que olvidar. Ok. Muy bien. Voy a ver si cambio de forma este asunto. Para verlo mejor. A ver, ¿cómo se hace esto en pantalla completa? Maximizar. Ajá, ahí está mejor. Ok. Aquí hay alguien que está tardón, Freddy Ramos. Este es muy importante. En la física nuclear y atómica hay que tener mucho cuidado con las unidades, ¿no? Las unidades no son, pues, las mismas que nosotros usamos en la vida corriente. Y eso se debe a que los elementos que se trabajan, que se estudian, son, pues, pequeñísimos, ¿no? Un átomo es pequeñísimo respecto a nosotros, ¿no? Imagínense, ya lo hemos visto, en 12 gramos de carbón hay 6.23 por 10 a la 23 átomos. O sea que cada átomo es pequeñísimo. Entonces no podríamos nosotros usar las unidades de la vida diaria, ¿no? Los kilogramos, los metros, porque estaríamos que usar 10 a la menos 31, números pequeñísimos. Y por lo tanto, utiliza otras unidades. Se utiliza la unidad de masa atómica, que significa, ¿qué cosa es la unidad atómica de masa? Bueno, una unidad se define como uno quiera, pues, para ponernos todo el mundo de acuerdo, uno decide que esa unidad de masa atómica, ¿no? Así lo decidieron, será igual a la masa de un átomo de carbono 12, no cualquier carbono, sino el carbono 12, dividido entre 12. Esa es la definición, ¿no? de unidades.
Entonces, todos los átomos tienen una masa atómica diferente a un número entero. No son un número entero, excepto ¿cuál es el único átomo que tiene en unidades atómicas de masa un número entero? ¿Cuál es la respuesta? Así el toque. A ver. ¿Cuál es el único átomo que tiene un número entero de unidades de masa como masa? Hola. Carbono 12. Claro. Por definición, ¿no es cierto? Claro. Y todo el resto, ¿no? No es así. ¿Por qué razón? Porque la masa de cualquier elemento y del átomo en particular, ya lo dijo Albert Einstein y lo hemos visto en la primera clase, la masa es igual a la energía que tiene, la energía en reposo, en reposo. Y por lo tanto, en la energía se toma en cuenta la masa, por supuesto, de cada uno de ellos, la masa en reposo de cada uno de los constituyentes, más la energía de interacción. O sea que no solamente es la masa, sino la energía de interacción que hay entre ellos. Por ejemplo, si es que se tiene hidrógeno, la masa del hidrógeno 1 será la masa del protón más la masa del electrón más la energía de interacción entre el protón y el electrón. Más, cuando digo más, significa no que va a ser positivo todo, porque la energía de interacción entre el protón y el electrón, ¿cuál es? A ver, pregunta, ¿cuál es la energía potencial de interacción entre un protón y un electrón que tiene un radio 10 a la menos 10 metros? ¿Cómo se calcula? La energía electrostática, la de interacción entre un protón y un electrón en un átomo de hidrógeno, que está más o menos a 10 a la menos 10 metros. ¿Cómo se calcula? A ver, a cranear. Porque para calcular la masa del hidrógeno tengo que sumar la masa del protón más la masa del electrón más la energía de interacción, que es coulombiana. Es la constante por la diferencia de las cargas inverso de la distancia. A ver, alguien ahí está. ¿Qué persona habló? ¿Joseph? Sí, claro, con la igual. Las cargas, la diferencia de las cargas por el inverso de la distancia multiplicado por la constante. ¿Cómo la diferencia de las cargas? ¿A qué se refiere la diferencia de las cargas? La suma de las cargas. No. Con la ley de Coulomb, profe. ¿Ah? Con la ley de Coulomb, Por eso, ¿cuál es? multiplicación de cargas por la constante sobre el cuadrado de la distancia. No, es la fuerza. Ah, ya, sí, entonces sobre la distancia. ¿Cuáles son el producto de las cargas? ¿Cuáles son las cargas? A ver. El protón y el electrón. ¿Ah? 1,6 del protón y del electrón. ¿Cuál es, pues? 1,6 por 10 a la menos 19 de Coulomb. No. Para el protón y para el... ¿Los dos tienen ¿no? la misma carga? No, para el protón es positivo y para el electrón es Sí. negativo. Eso, tienen que decir eso. Pues o sea que el producto, ¿qué me da? Negativo. Negativo, ¿no es cierto? Sí, entonces, la masa del hidrógeno es igual, menor o mayor
que la suma de la masa del hidrógeno, del protón más el electrón. La masa del hidrógeno es mayor o menor que la suma de las masas de protón y electrón. Menor. Menor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la Energía de enlace. energía de interacción es negativa. Ah, ya, claro. Muy bien, estamos perfecto. Ojo, acá tengo que señalar una cosa importantísima. Aquí estamos hablando de masa atómica. Ojo, de masa atómica. Nuestro interés en física nuclear es la masa nuclear, ¿no? La masa nuclear. Entonces la pregunta es, ¿por qué mejor no se define la masa nuclear antes que la masa atómica? ¿Alguien tiene ni idea por qué se usa la masa atómica y no la nuclear? A ver, piensen. ¿Podríamos definir la masa nuclear? Bueno, todas esas preguntitas que yo les estoy haciendo en este momento, algunas de las cuales no tienen respuesta, queda en la mente de ustedes para eventuales preguntas de prácticas. ¿Ah? ¿Por qué se define la masa atómica y no la nuclear? Y la masa nuclear más bien es un derivado de esto. Vamos a ver por qué. Miren, la masa atómica se representa con una M gótica. Y acá tenemos la masa nuclear con una M cursiva o itálica. La masa nuclear es igual a la masa atómica menos la masa de los electrones, de los Z electrones. Si se tiene un átomo de carbono, 12, la masa nuclear será la masa del carbono, átomo, menos 6, la masa del electrón. ¿Esta fórmula está correcta o tiene un problema? ¿Cuál es la? ¿Esta es una masa correcta o tiene algún problema? A ver, jóvenes, a pensar, ¿ah? ¿Esta fórmula es correcta, es exacta? Si la masa ¿Hace falta energía de ligadura? Claro, lo que pasa es que esta es una aproximación. Solamente es una aproximación. Porque al sustraerse la masa del electrón y no se toma en cuenta la energía de ligadura, el que justamente hablábamos del hidrógeno, ¿no? El producto en el caso del hidrógeno, del electrón, de la carga del electrón con la carga del protón entre R multiplicado por su constante, acá no se toma en cuenta eso. No se toma en cuenta simplemente porque sería muy complicado hacerlo. Un átomo, ustedes saben, tiene muchos electrones, no necesariamente uno, y la energía de interacción, pues sería la energía de interacción de todos estos electrones con el núcleo.
a ponerse a calcular. Y además también tendría que tomarse en cuenta la interacción entre los electrones mismos. Por eso esto es una aproximación. Ahora, ¿por qué se toma en cuenta esta aproximación? Porque dijimos que la intensidad de la interacción coulombiana a esta distancia es, en cierta manera, pequeña en comparación con las interacciones que hay en el núcleo. O sea que, comparada con la masa del núcleo, la energía de interacción de los electrones con el núcleo es pequeña. Pero de todas maneras hay que decir que esta es una aproximación. Acuérdense, para decirlo en otras palabras más sencillas. Por ejemplo, el hidrógeno, el átomo de hidrógeno, tiene una energía de ligadura, de ionización. ¿Alguien se acuerda cuánto es energía de ionización del hidrógeno? A ver. Menos 13,6 electronvolt. Ya, ese es... Cuando yo dije la energía de ligadura, está muy bien la respuesta, pero ya no es menos. La energía de ligadura es positiva, porque la energía Ok, de ligadura perfecto, sí. es la energía necesaria para separarlas, ¿no? Entonces estamos hablando de 3 electronvoltios, ojo, 3 electronvoltios, sabiendo que el protón tiene una masa de aproximadamente 1000 megaelectronvoltios, o sea, 1000 millones de electronvoltios. Claro, los 3 electronvoltios, pues 13 comparado con 1000 millones, ya es despreciado, ¿no? Se puede no tomar en cuenta. Por eso es que se acepta esta aproximación. ¿Ok? Ahora bien, los átomos y los núcleos tienen su forma de representarse. Todo núcleo, como también un átomo, pero sobre todo el núcleo, porque los átomos pueden estar ionizados, etc., ¿no? Se representan por un signo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el núcleo X, que tiene una masa atómica, un número másico se llama A, y un número atómico o número de protones Z se pone aquí a la izquierda, y el símbolo del núcleo en lugar de la X, ¿no? Como dijimos, pueden haber muchos As con el mismo Z, a eso se llaman isótopos. Bien. Por ejemplo, el cobalto 60. El cobalto tiene 27 protones. Y como es 60, tiene 33 neutrones. Perdón, acá, no es A, sino N, ¿no? A veces los libros se equivocan, ¿no? Este es N. N igual a 33. Pero el A es 27 más 33 igual a 60. Entonces se pone el A 60 y el Z 27. Cabe señalar, bueno, nosotros los físicos a veces no tenemos buena memoria. Si alguien te dice, ¿cuál es el número atómico del cobalto? Uy, algunos no se acuerdan.
Por eso es que se puede colocar acá 27 abajo. Pero para los que tienen buena memoria ya saben que el cobalto tiene Z igual a 27. De modo que van a encontrar en muchos libros, en muchos artículos, por todos lados en realidad, que no se pone el 27, porque ya se ha identificado con el cobalto, ¿no? El radio 226 igual tiene 88 protones y 138 neutrones, 88 más 138, 226, y el 88 abajo, ¿no? Y el símbolo del radio, Ra. Eso es la representación. En la física médica se va a utilizar mucho el número de elementos atómicos, nucleares, electrónicos por masa. ¿Por qué? Porque cuando viene una radiación, que es la que se va a aplicar en física médica, esta radiación se va a encontrar con átomos, electrones, núcleos, y si en un volumen, en una masa, digamos, hay una especie de densidad numérica de estos elementos, la interacción va a ser dependiente de esta. Por eso, por ejemplo, si se definen estas cantidades que estamos acá señalando, número de átomos por masa de un elemento. Entonces se pone N sub A sobre masa. Y se puede demostrar que el N de Avogadro, ojo, el N de Avogadro, o número de átomos, perdón, el número de átomos sobre M va a ser igual al número de Avogadro sobre A. Eso se puede demostrar, ¿no? El número de átomos por masa es igual al número de Avogadro sobre A. Y si nosotros sabemos que cada átomo tiene Z electrones, el número de electrones por unidad de masa será la definición anterior, o sea, el número de átomos por masa multiplicado por Z. Y queda igual a Z por el número de Avogadro sobre A. Es muy importante señalar, como digo, que estas cantidades van a usarse para calcular los efectos de la radiación en un volumen o en una masa. Ahora, este es por unidad de masa. Ahora, si se quiere por unidad de volumen, bueno, ahí entra a tallar la densidad. ¿Por qué? Porque el número de electrones por unidad de volumen, bueno, acá se reemplaza el volumen por la masa y la densidad. Entonces, la masa y la densidad, como sabe ese volumen, la densidad es igual a masa sobre volumen, se hace el reemplazo y se va a tener que el número de electrones por volumen será igual a densidad por el número de protones, Z, y el número de Avogadro sobre A. Bueno, esas son definiciones que ustedes pueden deducirlas fácilmente. Hemos señalado que aproximadamente para los átomos livianos, sobre todo, Z sobre A es más o menos igual a 0.5, ¿no? Para los núcleos estables, pero hay algunos que no son estables. Por ejemplo, el helio 3
Z sobre A igual a 0.67. Z sobre A va a decrecer a medida que el átomo crece. Para los livianos es 0.5, pero para los elementos, los átomos grandes, para números Z grandes, es aproximadamente 0.4. Por ejemplo, para el helio, 4, Z sobre A es igual a 0.5. Para el cobalto 60, Z sobre A es igual a 0.45. Y para el uranio 235, Z sobre A es igual a 0.39. Ven ustedes cómo es que va decreciendo, ¿no? Hemos visto en el video cómo es que se descubrió el modelo atómico, el famoso modelo atómico de Rutherford. En la historia de la ciencia, pues sabemos nosotros que se van descubriendo poco a poco cosas, ¿no? Creencias antiguas van cayendo. Bueno, antes de Rutherford había el famoso modelo atómico de Thomson. El modelo atómico de Thomson, como se vio en el video, era pues un modelo según el cual el átomo era como una especie de queque, o como se llama este panetón de Navidad, ¿no? Sólido, macizo, compacto, y que la parte del panetón era positivo y que los electroncitos eran como las pasas. Eso era así. Claro, con este modelo, cuando el experimento de Rutherford se hizo, pues se vio claramente que ese modelo no puede funcionar porque cuando pasaba una partícula alfa por un material, no era frenado como tendría que ser en un modelo de Thomson, compacto, frenado poco a poco, iba perdiendo energía, sino que o pasaban casi todos y uno que otro rebotaba, y rebotaba, según Rutherford, porque había chocado con el pequeñísimo núcleo. Eran pocos los que rebotaban porque el núcleo es pequeñísimo, ¿no? Eso es así como es que él calculó la trayectoria incluso de las partículas alfa. A ver, ¿cómo es? En este experimento de Rutherford, que en realidad lo hicieron con sus alumnos, sobre todo Geiger, era alumno de Rutherford, era alumno con una beca de la Royal Society. Ellos observaron que más del 99% de las partículas alfa pasaban por la laminita de oro que habían puesto y pasaban desviados con un ángulo menor que 3 grados, ¿no? Y que la distribución era más o menos una forma gaussiana. Encontraron que 1 de 10 a la 4, o sea, 1 entre 10.000, eran rebotadas prácticamente en ángulos mayores que 90 grados, o sea que rebotaban, ¿no? Rebotaban hacia atrás. Y este descubrimiento era totalmente
diferente a lo que se esperaba del modelo de Thomson, ¿no? Que de 1 sobre 10 a la 33.500, ¿no? Resultaban según el modelo de Thomson. O sea, la probabilidad era 10 a la menos 3.500, cuando en realidad la probabilidad era 10 a la menos 4 en el experimento. O sea que con esto, Rutherford y su alumno, Geiger, pudieron dar lugar al famoso modelo, ¿no? El experimento de Rutherford es considerado por los grandes físicos históricos como lo que se puede decir un gran experimento, un grandioso experimento, porque costó muy poquita plata y dio un conocimiento nuevo sobre la constitución de la materia, ¿no? Rutherford incluso calculó, usando las leyes de la electrostática, calculó la trayectoria, etc. Y llegó a la conclusión que el núcleo atómico debería tener solamente 10 a la menos 15 metros. Imagínense ustedes, 10 a la menos 15 metros. Y que los electrones estarían girando 10 a la menos 10 metros. Imagínense eso en 1909. ¿Cómo se llega a esa conclusión con un experimento sencillísimo? Por eso es que les decía que es considerado entonces un experimento grandioso, muy grande experimento, ¿no? Entonces, el señor Rutherford incluso hizo cálculo de la trayectoria, etc. Y las 4 suposiciones fueron relacionadas con, pues, la masa del oro, que era bastante pesada, podría mantenerse, digamos, casi fija, que las partículas eran desviadas, el núcleo de oro se mantenía casi en reposo porque era, comparado con la partícula alfa, era muy pesado, y que iba cerca al núcleo y se podía calcular la cinemática. Ojo, acá es muy importante, ¿eh? Cuando las partículas alfa aumentan su energía, esta energía es suficiente como para penetrar al núcleo. Y al penetrar al núcleo ya no se cumple las trayectorias electrostáticas, o sea, las trayectorias dadas por la fuerza de Coulomb, sino que ya ocurren reacciones nucleares. Entonces, cuando se ve que las partículas ya no, con cierta energía, ya no obedecen la trayectoria coulombiana, se dice, ha chocado con el núcleo. Entonces se calcula, basándose en la energía cinética inicial, se calcula más o menos cuál ha sido la distancia a la que ha llegado, así como se calcula el tamaño del núcleo. Aquí está. Estas son las suposiciones que deben cumplir para llevarse a cabo las observaciones experimentales, ¿no? Ya lo señalé, la masa del núcleo de oro es muy pesado respecto al alfa. La dispersión de las partículas alfa por los electrones son totalmente despreciables, porque la masa del alfa es como 8.000 veces la masa del electrón, o sea que los electrones no le hacen nada. O sea que la partícula alfa prácticamente
sigue una trayectoria como si solamente existiera el núcleo. La partícula alfa no penetra el núcleo, no hay interacciones nucleares. Y las partículas alfa con energía cinética del orden de algunos megaelectronvoltios son no relativistas. Ojo, también eso es muy importante, porque los cálculos que hizo Rutherford no eran relativistas. Y solamente se usa la relación clásica, ¿no? De energía cinética igual a la masa del alfa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Porque si fuese relativista habría que calcular que la masa cambie con la velocidad, etc. Ya es otro tema. Acá tienen ustedes la geometría del experimento de Rutherford. Se tiene el núcleo de oro en el centro, acá se tiene, perdón, el núcleo de oro está acá, este es el núcleo de oro, ¿ok? Se tiene una partícula alfa que en la figura se inicia con una trayectoria horizontal en la figura, ¿no? Esta trayectoria horizontal a una distancia b, parámetro de impacto, de una línea paralela a la trayectoria inicial de la partícula alfa que pasa por el centro del núcleo. Este es el parámetro de impacto. Claro, inicialmente viene por esta línea interrumpida, pero por la repulsión coulombiana la partícula alfa se va separando. Mientras más se acerca al núcleo, la desviación va a ser más marcada. Va a pasar por un punto en que la fuerza es máxima, la fuerza de repulsión es máxima, y luego disminuye, y por lo tanto se hace una trayectoria de esta manera, y cuando se va alejando nuevamente va a tener una línea recta. Esta línea recta va a ser paralela a la línea interrumpida que tenemos acá, y se define así el ángulo de dispersión. El ángulo de dispersión es θ, que es el ángulo entre la trayectoria inicial, que es horizontal, y la trayectoria final, que es oblicua, de la partícula alfa. Estas son un poco las definiciones geométricas para tratar el problema ya cinemáticamente, ¿no? Entonces se definen algunas cosas, por ejemplo, el cambio de momento lineal. Esto lo da obviamente por la fuerza, porque en cada momento va a haber una fuerza de repulsión sobre la partícula alfa, y esa fuerza de repulsión vectorial, que está dada, como ustedes notan acá, aquí está la fuerza. Esta fuerza, ustedes se acuerdan claramente de la ecuación, ¿no? Fuerza vectorial igual a masa por la segunda derivada de R vectorial respecto al tiempo. Entonces se resuelve una ecuación esa ecuación se resuelve por diversos métodos y se encuentra finalmente cuál es el ángulo θ. Ahora bien, decíamos que si la partícula tiene una energía elevada, puede chocar con el núcleo físicamente, así tocarlo, rozarlo, y en ese caso ya no habría solamente la interacción coulombiana, sino que sería otra fuerza, la fuerza nuclear. Pero cuando la partícula alfa tiene una energía crítica, que está dada aquí, ¿no? Lo roza apenas. A partir de una energía mayor, ya no se cumple la dispersión coulombiana. Esta energía es la energía que permite llegar a chocarse, a rozarla. Es igual a 2 por la z del núcleo
por E al cuadrado sobre 4pi sub 0, la distancia entre los centros de la partícula alfa y del núcleo. O sea que cuando ya no se cumple la dispersión coulombiana experimentalmente, permite calcular la distancia, que sería la distancia alfa núcleo. Y la tienen acá. Es así como se calculó el tamaño del núcleo. Bueno, pues obviamente es una física clásica, que se tiene la fuerza coulombiana entre la partícula alfa y un núcleo. La fuerza coulombiana es 2, que es la 2C, que es la carga de la alfa, ZE, la carga del núcleo, sobre 4pi epsilon sub 0, R, donde R es la distancia, ¿no?, entre los centros de la partícula alfa y del núcleo. La trayectoria resulta ser hiperbólica. Y acá se tiene finalmente la solución del ángulo θ para cada parámetro de impacto. A menor parámetro de impacto, mayor ángulo θ. Vemos que esta es una relación totalmente clásica. La definición de la distancia entre la partícula alfa y el núcleo en una colisión frontal para el cual el parámetro de impacto es igual a 0 y el ángulo de dispersión es pi, o sea que rebota. Si uno quiere calcular la distancia mínima, tiene que haber un choque frontal para que rebote. Bueno, el tema es que la dispersión de la partícula alfa hace que para cada ángulo sólido haya una probabilidad, o sea, en cierta manera, un número de partículas por ángulo sólido va a depender de la distancia y del ángulo, la distancia entre la partícula alfa y el núcleo. Esta es la relación, se llama la sección eficaz. La sección eficaz ¿qué significa eso? Que para un determinado ángulo sólido, dependiendo de θ, va a haber más o menos partículas. Y acá se tiene a la derecha la figura, ¿no?, del ángulo, de la sección eficaz angular de la dispersión de las partículas alfa por un núcleo. Bien. Ahí nos vamos a quedar por esta clase hasta el modelo de Rutherford del núcleo. La próxima vez veremos ya un poquito casos concretos sencillos como es el átomo de hidrógeno.